Capítulo 311. ¿Un mundo sin guerra? ¿Realmente existe un mundo así? Frente a la espeluznante escena ante él, Uchiha Mu frunció el ceño y dio el primer paso. Su Sharingan de 3 aspas giró rápidamente mientras desataba un genjutsu, esparciendo hacia afuera ondas invisibles de fuerza espiritual. Sin embargo, solo un momento después, frunció el ceño aún más. No funcionó. El genjutsu se disolvió sin dejar el más mínimo rastro. Lo que Mu no se dio cuenta fue que las figuras ante él ya no actuaban como individuos. Se habían convertido en una única entidad unificada. A menos que fuera un genjutsu de rango S o superior, no tenía sentido contra las fuerzas aliadas Shinobi. Incluso el genjutsu mejorado por el Sharingan se distribuía a la fuerza por toda la formación. En el momento en que surtía efecto, la carga se compartía. Cada persona prestaba un fragmento de su fuerza mental para resistirlo. Con miles de mentes unidas, incluso tomar prestada una fracción de esa voluntad colectiva era suficiente para aplastar ilusiones ordinarias. Contra un poder mental tan abrumador, cualquier genjutsu por debajo del rango S era prácticamente inútil. Solo un genjutsu de rango A lanzado a través del Mangekyou Sharingan podría haber tenido una oportunidad. Pero el genjutsu en sí ya era raro, y mucho más las técnicas de ese nivel. Antes de que Mu pudiera ajustar su estrategia, su expresión cambió. Su cuerpo se movió por sí solo. No solo él. Todos a su lado cargaron hacia adelante simultáneamente, con movimientos forzados y sincronizados. El manipulador invisible estaba poniendo a prueba la verdadera fuerza de las fuerzas aliadas Shinobi. Atacaron juntos. Pero en el momento en que Yotsukiya se lanzó hacia adelante, fue interceptado. Una figura apareció rápidamente frente a él. «Te enfrentas a mí». La voz de ataque Kakashi era tranquila, su mirada fría e inquebrantable. Los atacantes restantes desataron poderosos ninjutsu en rápida sucesión, pero esta vez, solo un shinobi de las fuerzas aliadas dio un paso al frente. Esa única persona levantó una mano. Y los ninjutsu se dispersaron. Limpiamente. Completamente. Nadie más se movió. No lo necesitaban. Su papel era simple. Proporcionar chakra. Cada shinobi responsable de la ofensiva era al menos de nivel Chunin y actuaba como líder de escuadrón. Pruebas repetidas ya habían demostrado que los shinobi de mayor nivel podían movilizar y controlar un poder enormemente mayor. Cuanto más fuerte era el individuo, más fácil resultaba dirigir el chakra compartido. Por supuesto, esto también dependía del control del chakra. Si un genin fuera puesto a cargo de un ataque, su control rudimentario desperdiciaría enormes cantidades de chakra, y el ninjutsu resultante sería lamentablemente débil. ¿Cómo es esto posible? Uchiha Mu miró la escena con incredulidad. Su fuerza estaba infinitamente cerca a la de los 5 Kage, sin embargo, contra una fuerza compuesta principalmente por genin, no había matado ni a uno solo. A su lado, un anciano del clan Uzumaki se sumió en profundos pensamientos. Después de una larga pausa, habló lentamente. Han usado una técnica secreta para vincular el chakra de todos. Más que eso, se puede aplicar tanto ofensiva como defensivamente. Sus ojos se entrecerraron. Semejante técnica es aterradora. Como alguien profundamente versado en las técnicas de sellado, entendía las implicaciones mejor que nadie. Sin duda, este era un arte secreto de rango S y, debido a su naturaleza sin precedentes, su valor superaba con creces al de las técnicas ordinarias de rango S. Quienquiera que lo haya creado tenía que ser un verdadero gran maestro, alguien competente en todas las naturalezas de chakra. Alguien que probablemente podría crear un Kekkei Genkai si lo deseara. Un nivel de talento absurdo. Y su juicio no estaba equivocado. Con las habilidades actuales de Naruto, crear Kekkei Genkai ya no era difícil, pero tampoco era necesario. Las habilidades de línea sanguínea eran poderosas, pero en el contexto del mundo ninja moderno, no eran necesariamente superiores a algo tan refinado y adaptable como el Rasengan. La aparición de esta técnica volcó por completo el campo de batalla. A partir de este momento, en cualquier guerra futura, si a un bando le faltara este sistema, sería nada menos que un ataque de reducción de dimensionalidad. Solo una cosa podría contrarrestarlo. Poder de combate de primer nivel. Predecesores de la era Sengoku. Una voz resonó a través del campo de batalla. Nunca imaginé que viviría para pelear contra shinobi como ustedes. Es verdaderamente un honor. Shiranu y Genma estaba de pie en el centro de la formación, con su chakra surgiendo como una marea rugiente. Déjenme mostrarles cómo ha cambiado esta era. El mundo ninja no necesita guerras interminables, ni naciones interminables. Como núcleo de toda la formación, Genma podía recurrir a la cantidad máxima de poder compartido. Y dentro de su corazón, algo estaba cambiando. Naruto no solo había transformado el campo de batalla, había remodelado la ideología misma.
Este era el nuevo mundo ninja. Comparada con esta visión abrumadora, la tradicional voluntad de fuego parecía débil y frágil. Esta nueva ideología era vasta, grandiosa, imparable. Elemento tierra. Super picos de pilar. En el momento en que se liberó el chakra, el campo de batalla se convulsionó. El suelo se partió mientras innumerables picos de tierra, cada uno tan grueso como un brazo, irrumpían hacia arriba en un entramado violento, perforando los cuerpos de sus enemigos en un instante. Incluso Noki, un maestro del elemento tierra, se habría sorprendido con semejante demostración. Escuadrón de sellado, muévanse. Shirano y Genma gritó la orden, y los escuadrones de sellado avanzaron, moviéndose rápidamente para inmovilizar a los oponentes antes de que pudieran recuperarse por completo. A medida que las marcas de sellado se acercaban, el anciano del clan Uzumaki de hecho sonrió. Al mismo tiempo, innumerables imágenes inundaron la mente de Uchiha Mu. Antiguos camaradas, hermanos y amigos que habían caído uno por uno en el campo de batalla. Él alguna vez había sido un hombre alegre. Pero la guerra implacable lo había desgastado, esculpiendo heridas que nunca sanarían. Entre los Uchiha, él odiaba la guerra más que la mayoría. Un mundo sin guerra, ¿realmente existe una era así? Ya no podía comprender del todo el mundo ninja actual, pero aún así, esperaba sinceramente que la próxima generación de niños Uchiha creciera con familias completas. Dentro del clan Uchiha, el talento a menudo significaba sufrimiento. Y mientras su conciencia se desvanecía, los pensamientos de Uchiha Mu nunca abandonaron a su clan. Shirano y Genma notó la expresión congelada en el rostro de Mu. Una firme determinación apareció en sus propios ojos. Girándose hacia la formación detrás de él, alzó la voz. La victoria al final será nuestra. Ah. Un rugido atronador le respondió. Cerca de allí, Kakashi centró su atención en el Yotsuki restante. Su posición anterior había estado fuera del alcance del ataque de elemento tierra. Justo cuando Kakashi estaba a punto de movilizar el chakra colectivo para terminar la pelea, una sombra parpadeó. Desapareció. Completamente. Kakashi. Shirano y Genma se movió como para perseguirlo, pero Kakashi levantó una mano y lo detuvo. No lo persigas. No lo atraparás. Su mirada se agudizó. Este fue un ataque de sondeo. Su objetivo era poner a prueba nuestra fuerza. Una serena certeza llenó su voz. Ante el poder absoluto, la estrategia pierde su significado. Sigan avanzando. En la base principal de Tobi. Solo una figura regresó. Al ver a Yotsuki solo, Tobi frunció levemente el ceño. Basado en la inteligencia proporcionada por Setsu Negro, se dio cuenta de que podría haber subestimado la fuerza actual tanto de las 5 grandes naciones como de Umbrella. Entonces, sin previo aviso, se echó a reír. Jajaja. Bien, que la tormenta arrase con mayor ferocidad. Incluso si las fuerzas aliadas Shinobi hubieran amplificado su fuerza mediante técnicas secretas, él todavía poseía a múltiples combatientes de nivel de los 5 Kage. Sin mencionar al clan Yotsuki, Y. Uchiha Madara. Tobi levantó una mano y tocó los vendajes que cubrían uno de sus ojos, mientras una fría burla se formaba inconscientemente. Con un dragón cabalgando sobre su rostro. ¿Cómo podría perder? En la tenue luz, la sonrisa de Tobi rebosaba de confianza. A su lado, Setsu Negro permaneció en silencio, con una expresión indescifrable, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Y en ese preciso momento, los ejércitos del mundo ninja y de Umbrella comenzaron su movilización total, convergiendo hacia el campo de batalla designado. Para el momento en que llegaran. Alguien ya estaría esperando. Capítulo 312. El poder de todas las cosas. El sol brillaba intensamente en lo alto. Una suave brisa recorrió la tierra. En este momento, un gran número de shinobi del Edo Tensei ya se había reunido en el campo de batalla. Al poco tiempo, muchos de los shinobi revividos del período de los reinos combatientes habían conocido fragmentos de información sobre el mundo ninja actual. ¿Los jóvenes de esta era son realmente tan impresionantes?, murmuró uno de ellos, con la voz llena de incredulidad. Parece que ha aparecido otra figura extraordinaria. El que hablaba era un joven vestido con una armadura de la era de los reinos combatientes. Su expresión era solemne, pero teñida de asombro. Esta persona es comparable a Lord Asirama, el dios de los shinobi. Ja. ¿Senju Asirama? Se burló otra voz. Incluso el líder de nuestro clan Uchiha, Madara, difícilmente podría compararse con alguien así. El que hablaba era un miembro del clan Uchiha, y su expresión rebosaba arrogancia. Prácticamente ya ha unificado el mundo ninja. Si se gana esta guerra, su nombre quedará grabado en la historia. ¿Y eso qué tiene que ver contigo?, replicó fríamente el primer joven. ¿Quieres pelear? ¿No te has enterado?
El clan Uchiha fue aniquilado hace mucho tiempo. El que hablaba era claramente un miembro del clan Senju, y sus palabras conllevaban una burla descarada. Tú. Entonces el Uchiha de repente estalló en carcajadas. Jajaja. ¿Realmente tienes el derecho de burlarte de mí? Al menos algunos de mis compañeros shinobi de los Uchiha siguen vivos, bajo el mando de Uzumaki Naruto. Están destinados a restaurar la gloria de los Uchiha algún día. A diferencia de tu clan Senju, continuó bruscamente, al que parece que solo le queda la princesa Tsunade, no es así. Jajaja. Su risa resonó fuertemente. Antes de sus muertes, esta era una época de fricción constante entre los Uchiha y los Senju. Incluso ahora, la hostilidad entre los dos clanes no se había desvanecido. ¿Quieres pelear, Uchiha chica? Exigió el joven Senju. Adelante. ¿Crees que te tengo miedo? Uchiha chica activó de inmediato su Sharingan de 3 aspas, sus ojos escarlatas girando lentamente. Los shinobi a su alrededor observaban con expresiones divertidas. Para ellos, esto no era más que un espectáculo. No tenían intención de intervenir, y todos sabían que esta discusión no se convertiría realmente en una batalla. Aún así, algunos entre la multitud sentían algo más profundo. Especialmente aquellos con cabello rojo brillante, cuyos rostros estaban llenos de sonrisas tranquilas. Quienes entendían la verdad se sentían profundamente conmovidos. Uzumaki Naruto, que ahora se encontraba en la cima del mundo ninja, era un miembro del clan Uzumaki. Nadie esperaba que los Uzumaki, alguna vez casi aniquilados, resurgieran de tal manera. Siempre que se mencionaba a Naruto, todos los presentes sentían una sacudida recorrer sus corazones. Los cambios en el mundo ninja eran simplemente demasiado drásticos. ¿Acaso era la reencarnación del sabio de los 6 caminos? Justo cuando estos pensamientos persistían, una vasta franja de oscuridad apareció en el horizonte. Las expresiones en todo el campo de batalla se volvieron solemnes al instante. Ya están aquí, susurró alguien. Como una marea interminable, las fuerzas aliadas shinobi avanzaron. Al ver la abrumadora cantidad de shinobi, incluso los guerreros resucitados del período de los reinos combatientes se sintieron conmocionados. ¡Qué ejército tan asombroso! Incluso en su era, cuando la guerra era constante, nunca se habían organizado batallas de tal escala. Dicho esto, su aura era notablemente más débil. Carecían de la ferocidad de los shinobi nacidos en una matanza sin fin. Pero esto era comprensible. En el período de los reinos combatientes, la derrota significaba la muerte. Los recursos eran escasos y todos se veían obligados a perfeccionarse hasta los extremos. A los niños de tan solo 6 años ya se les enviaba al campo de batalla. Por el contrario, en el mundo ninja actual, los shinobi normalmente se graduaban a los 12 años. Aunque había más cantidad de ellos, los largos años de paz inevitablemente habían suavizado su filo. Así que ya han llegado. Dentro de una cueva lúgubre, Uchiha Obito estaba de pie en silencio. Llevaba una máscara blanca, cuya estructura hueca estaba claramente diseñada para facilitar el plan Ojo de Luna. Ante él había un tablero de ajedrez. Cada pieza representaba a un shinobi del Edo Tensei. Su ejército. Setsu, dijo Obito con calma, con un toque de diversión en su voz, el espectáculo está por comenzar. Setsu Negro no percibió nada inusual. Ya estaba inmerso en la anticipación de revivir a su madre. Riendo suavemente, respondió. Madara, nuestro plan finalmente está por tener éxito. Un rastro de ansiedad afloró inconscientemente en sus ojos. No se dio cuenta en absoluto de la profunda diversión oculta en la expresión de Tobi. Setsu Negro, dijo Tobi con calma, reprimiendo el fanatismo que se agitaba en su corazón, la supervisión del campo de batalla está confiada a ti y a Setsu Blanco. Ve a reunir información. Setsu Negro recuperó la compostura de inmediato. En efecto, este no era el momento de celebrar. Hizo una leve reverencia y se retiró, con su cuerpo fusionándose gradualmente con la pared de la cueva. Sin embargo, en el mismo instante en que desapareció, una leve inquietud parpadeó por su mente. Tobi, está demasiado tranquilo. Después de que Setsu Negro se fue, las comisuras de la boca de Tobi se elevaron en una sonrisa fría y desdeñosa. ¿De verdad creías que mi carta del triunfo no era más que un ejército del Edo Tensei? Lentamente levantó una mano. Varias esferas de chakra se condensaron en su palma. Dentro de ellas, se retorcían indistintas siluetas fantasmales. Cada una de ellas, inconfundiblemente, el chakra de una bestia con cola. Hace mucho tiempo, Tobi había usado el Rinnegan para extraer el chakra de las bestias con cola de múltiples Jinchuriki. También había resucitado a antiguos Jinchuriki mediante el Edo Tensei para estabilizar ese poder. El único arrepentimiento
Nunca había obtenido el cuerpo de Uzumaki Kushina. Lo que Tobi no sabía era que Naruto ya había preservado los restos de Kushina. Aún así, a través de los hermanos de oro y plata, todavía se las había arreglado para recolectar suficientes fragmentos del chakra del 9 colas. Si todo fallaba. Esta sería su última carta. Usando este chakra acumulado, invocaría a la fuerza al 10 colas. Aunque incompleto y desnutrido, seguiría siendo un poder mucho más allá de los límites del mundo ninja. Una verdadera existencia de nivel de los 6 caminos. Después de percibir las sutiles dudas de Setsu Negro, Tobi había preparado todo esto en secreto, manteniéndolo deliberadamente oculto de él. El plan Ojo de Luna se completará con mis propias manos. Puso una palma contra su pecho. Allí, grabada profundamente en su cuerpo, estaba la marca de maldición que ataba su corazón. Con un bufido frío, la figura de Tobi desapareció de la cueva. Al mismo tiempo. Dentro de una cámara sellada en el cuartel general de Umbrella, Naruto abrió los ojos. Una luz profunda parpadeó en su interior mientras examinaba su propio estado. La presión que irradiaba de su cuerpo ya había superado el nivel Kage, estando a un paso del reino de los 6 caminos. Así que es esto. Así que esta es la verdadera naturaleza del chakra. El poder de toda la creación. El chakra dentro del cuerpo de Naruto comenzó a cambiar violentamente. Las diferentes naturalezas de chakra se entrelazaron, fusionaron y recombinaron, moviéndose hacia un estado de regresión de línea sanguínea. Un retorno a la fuente primordial. Este era un poder que alguna vez fue exclusivo de Kaguya, la progenitora del chakra. Naruto finalmente había captado la esencia misma del chakra. El chakra era la fuerza fundamental de este mundo. Solo al dominar el poder de toda la creación podría uno entrar verdaderamente al reino de los 6 caminos. En la era original, Naruto y Sasuke habían entrado a ese reino a través de la bendición del sabio de los 6 caminos. Sin embargo, su comprensión había sido incompleta. Una vez que terminó la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi, retrocedieron gradualmente de ese estado. Aún así, lo habían tocado. Sus bases estaban mucho más allá de las de los Super Kage ordinarios. Puede que Naruto, apoyado por el modo sabio, su vasta experiencia de combate y el 9 colas, no hubiera permanecido en el reino de los 6 caminos, pero su poder de combate siempre se había mantenido firmemente en ese nivel. Sasuke no era diferente. Con un linaje Tsutsukijin completo, el Rinnegan y su propio talento abrumador, su fuerza era igualmente suficiente para contarse entre los 6 caminos. Capítulo 313. ¿Juego? ¿O apuesta? No hubo largas cortesías en el campo de batalla. La guerra comenzó en silencio. Debido a que el ejército del Edo Tensei era limitado en número, ya se había dispersado por todo el mundo ninja, fragmentando deliberadamente el campo de batalla en innumerables frentes. La matanza subía y bajaba como una marea. Frente a la embestida de las fuerzas inmortales del Edo Tensei, las fuerzas aliadas del mundo ninja respondieron con una eficiencia sorprendente. Grandes cantidades de armas tecnológicas fueron desplegadas en los campos de batalla. Muchos de los shinobi reanimados más débiles fueron aniquilados directamente antes de que pudieran siquiera entrar en combate, destrozados por una potencia de fuego abrumadora. ¿Y qué son esas cosas? Estos shinobi del Edo Tensei provenían del período de los reinos combatientes. Nunca antes habían visto armas semejantes. Unidades enteras fueron derrotadas en un instante, y solo un puñado de shinobi que poseían ninjutsu de largo alcance lograron derribar una o dos aeronaves. En el suelo, innumerables shinobi miraban hacia arriba con horror mientras los aviones de combate rugían cruzando el cielo. En ese preciso momento, un hombre que lucía una sonrisa lasciva dejó caer casualmente una bomba antes de marcharse con elegante facilidad. Era Jiraiya, autoproclamado piloto as. No tenía intención de unirse al campo de batalla frontal de esta gran guerra. A sus ojos, el resultado ya estaba decidido. Para él, este conflicto era poco más que una prueba en vivo a gran escala para los resultados de investigación de Umbrella. Debajo del campo de batalla, los shinobi del Edo Tensei que aún no se habían regenerado por completo eran sellados rápidamente por escuadrones de sellado especializados en el momento en que salían a la superficie. Todo el mundo ninja estaba ahora dividido en docenas, no, cientos de campos de batalla, grandes y pequeños. Algunos frentes progresaron sin problemas. Otros, sin embargo, encontraron una resistencia inesperada, incluso con la fuerza abrumadora del ejército shinobi moderno. Jutsu de transformación en espíritu. Un joven apuesto y de aspecto alegre se movía en silencio por el campo de batalla, cosechando vidas. Su alma se separó de su cuerpo, intangible e imparable. Inmune a los ataques físicos, el jutsu de transformación en espíritu segaba vidas con una facilidad aterradora.
Peor aún, libre de las limitaciones de chakra, la técnica se volvió incluso más aterradora de lo que había sido en vida. Varios shinobi mayores se congelaron, sus expresiones volviéndose distantes. Lo reconocieron. Kadan, el antiguo amante de Tsunade. A su alrededor había varios otros shinobi del Edo Tensei. Ninguno de ellos era débil, ninguno de ellos era un oponente fácil. Era casi imposible protegerse contra este tipo de asesinato. Incluso con la inteligencia compartida y las técnicas secretas combinadas de Umbrella, una cobertura total era imposible. Jajaja. Encontré un defecto en su técnica. Un grito resonó en el campo de batalla. La energía vital puede bloquear sus ataques, al menos hasta cierto punto. El descubrimiento se propagó rápidamente. Kadan había estado atacando indiscriminadamente, sin embargo, cada vez que se acercaba a un artista marcial envuelto en energía vital de color rojo sangre, cambiaba abruptamente de objetivo. Al principio, algunos asumieron que simplemente estaba eligiendo oponentes más débiles. Pero las observaciones repetidas demostraron lo contrario. Incluso el propio Kadan se sentía confundido. Cada vez que atacaba a alguien rodeado por esa extraña energía, sentía como si su cuerpo espiritual estuviera siendo quemado por llamas. Por eso se retiraba instintivamente. Aunque no podía controlar su cuerpo, su conciencia permanecía intacta. Y lo que sintió lo conmocionó. ¿El mundo ninja ha desarrollado semejante técnica? Los artistas marciales comenzaron a reunirse. Cientos de ellos se unieron, condensando juntos su energía vital. Un aura aterradora surgió a la existencia. Antigua, salvaje y abrumadora, como una bestia primordial despertando. Cagaron. Solo la presión era suficiente para hacer que incluso un 5Kage fuera cauteloso. Y este, era simplemente el poder combinado de unos pocos cientos de artistas marciales ordinarios. El cuerpo de transformación en espíritu de Kadan gritó de agonía. Sintió como si lo estuvieran quemando vivo. ¡Ah! Su cuerpo físico dejó escapar un grito agudo mientras el espíritu se retiraba por la fuerza de regreso hacia él. Su rostro se retorció de dolor. Incluso su alma había resultado herida. Cerca de allí, varios shinobi del Edo Tensei también se vieron afectados. Sus cuerpos colapsaron en cenizas antes de comenzar a regenerarse lentamente. Otros miraban a los artistas marciales con miedo evidente. ¿Es este, el poder de los shinobi de las generaciones posteriores? Alguien susurró. Pero esa no era la verdad. Esto no era ninjutsu. La energía vital de las artes marciales, yang puro y dominante, era naturalmente efectiva contra técnicas basadas en el alma como el jutsu de transformación en espíritu. Aún así, los observadores notaron rápidamente algo más. El aura de los artistas marciales se había debilitado visiblemente. Esto era de esperarse. Obligar a cientos de personas a elevar su fuerza a un nivel tan aterrador conllevaba un costo enorme. Juntos, podían alcanzar momentáneamente un poder de clase de los 5Kage. Individualmente, incluso cientos de ellos no durarían más de un par de intercambios contra un verdadero 5Kage. Desatar tan solo un puñado de ataques a ese nivel ya era asombroso. Poco después, los shinobi restantes del Edo Tensei fueron sellados uno por uno. Otro campo de batalla, llevado a su fin. Esto era solo un microcosmos de la vasta guerra. Contra la fuerza abrumadora de las fuerzas aliadas del mundo ninja, los shinobi del Edo Tensei, cada uno poderoso por derecho propio, estaban en última instancia demasiado aislados para cambiar el rumbo. Aún así, en las aldeas ninja más débiles, la situación era mucho más grave. Muchas sufrieron numerosas bajas antes de que pudieran llegar los refuerzos. Pero para oponentes verdaderamente poderosos, naturalmente había individuos igualmente poderosos para enfrentarlos. En el campo de batalla central, Tsunade hizo añicos al shinobi del Edo Tensei ante ella con un solo puñetazo. Los fragmentos se esparcieron por el suelo mientras ella se enderezaba y dirigía su mirada a otra parte. No muy lejos se encontraba un hombre que aún no había hecho ningún movimiento. Simplemente observaba. Un par de ojos sin pupilas barrieron con calma el campo de batalla, asimilando cada choque, cada muerte. El corazón de Tsunade se encogió. Una sensación de pavor se arrastró hasta su pecho. ¿Podría el clan Iga realmente poseer una existencia tan aterradora? El hombre estaba allí sin que su aura se encendiera, sin que se filtrara ninguna intención asesina, sin embargo, era como una montaña inamovible. Una existencia que no podía ser ignorada. En ese momento, Meiterun terminó de sellar a su oponente y se acercó. Después de confirmar que el shinobi del Edo Tensei había sido inmovilizado por completo, se detuvo junto a Tsunade. ¿Quién es ese sujeto?, preguntó Mei, con tono curioso pero cauteloso. ¿Acaso Konoha realmente tenía a alguien tan aterrador? Tsunade frunció el ceño profundamente. Creo que, sé quién es.
Exhaló lentamente, con voz pesada. ¿Quién? Mei ladeó ligeramente la cabeza. Su cabello rojo fuego se balanceó, sus labios carmesí se curvaron en una leve intriga, sin embargo, sus ojos permanecieron afilados. Dentro del clan Iga, solo una persona podría poseer semejante aura. Tsunade hizo una pausa antes de continuar. Suena increíble, pero solo puede ser él. Él no es de la Konoha moderna. Para ser exactos, fue una figura de nivel Kage del período de los reinos combatientes, uno de los pocos que podía contender con mi abuelo Uchiha Madara. Poseía un Byakugan extraordinariamente puro, el progenitor del clan Iga. Iga Ichizoku. La expresión de Meiterun finalmente se quebró. La conmoción pasó por su rostro tranquilo. Iga Ichizoku. Había escuchado el nombre antes. Una existencia que alguna vez estuvo en pie de igualdad con Senju Hashirama y Uchiha Madara. Aunque había sido derrotado tanto por los Senju como por los Uchiha, nadie dudó nunca de su fuerza. Después de todo, cualquiera que pudiera sobrevivir a batallas contra Hashirama y Madara ya era un monstruo más allá de la razón. Más tarde, desapareció sin dejar rastro. Sin registros. Sin restos. Sin respuestas. En ese momento, más de una docena de Chunin de élite se reunieron junto a Tsunade y Mei. Tsunade los miró de reojo. Incluso con esa cantidad de Chunin de élite presentes. Ella no tenía la confianza de que pudieran derrotar al hombre parado frente a ellas. La presión que irradiaba era abrumadora. No necesitaba moverse. Solo con estar allí parado hacía sentir como si el mundo mismo te estuviera aplastando. Una aura tan absoluta que erosionaba la propia voluntad de luchar. Es hora de hacer este juego más interesante. En otro lugar. Ante Uchiha Obito, un enorme tablero de ajedrez se materializó en el aire. En su centro había una pieza un poco más grande. Frente a ella. Una pieza esculpida con la semejanza de Naruto. El propio campo de batalla pareció transformarse. Como si toda la guerra no se hubiera convertido en más que una partida de ajedrez. Únicamente entre esos dos. Capítulo 314. Arde. Shisui. El poder surgió violentamente. El chakra dentro del cuerpo de Naruto comenzó a experimentar una transformación cualitativa, cambiando a una forma de energía completamente diferente. El poder de toda la creación lo envolvió, impregnando cada célula de su ser. Esto realmente no es fácil. Si uno dependiera puramente de los métodos shinobi, incluso un genio entre genios necesitaría varios cientos de años para avanzar del nivel de los 5 Kage al nivel de los 6 caminos. Pero, ¿cuántas personas en el mundo ninja pueden vivir tanto tiempo? Naruto no pudo evitar burlarse. El clan Tsutsuki realmente es favorecido por el cielo. Podía sentir claramente los cambios que tenían lugar dentro de su cuerpo. En términos de fuerza de combate, ya no era inferior a una existencia de nivel de los 6 caminos. Sin embargo, a su esencia vital todavía le faltaba un paso. Aún así, el mero hecho de poseer un cuerpo sabio Tsutsuki incompleto ya le había otorgado una esperanza de vida mucho más allá de la de los shinobi ordinarios. Los miembros del clan Tsutsuki, incluso antes de alcanzar el nivel de los 6 caminos, solían vivir varios cientos de años. Una vez que consumían el fruto del dios árbol, podían ascender por completo a seres de nivel de los 6 caminos, obteniendo esperanzas de vida medidas en miles de años. Con un atajo tan absurdo disponible, simplemente plantar un árbol. ¿Quién elegiría todavía cultivar diligentemente? Simplemente plantar un árbol. Naruto se maravilló en silencio ante la pura conveniencia del sistema de poder de los Tsutsuki. En comparación con ellos, el sabio de los 6 caminos había vivido una vida relativamente corta, no porque fuera débil, sino porque nunca consumió el fruto del dios árbol. Ahora que Naruto entendía verdaderamente el poder del nivel de los 6 caminos, esta distinción se volvió dolorosamente clara. Matar a una existencia de nivel de los 6 caminos era extremadamente difícil. Y con la existencia del karma, la capacidad de supervivencia del clan Tsutsuki se elevaba a un nivel aún más aterrador. Lógicamente hablando, el sabio de los 6 caminos podría haber persistido a través del karma, o reencarnado como lo habían hecho Indra y Asura. Sin embargo, por razones desconocidas, eligió morir. O tal vez. Como Naruto especuló. El sabio de los 6 caminos estaba tramando algo dentro de la propia tierra pura. En el campo de batalla. Tsunade apretó los dientes mientras se enfrentaba a la figura parecida a un dios y a un demonio que tenía ante ella. Su chakra estalló violentamente, surgiendo por todo su cuerpo. ¡Bum! El suelo colapsó hacia adentro, formando un cráter masivo mientras el humo se elevaba en el aire. A medida que el polvo se asentaba lentamente, las pupilas de Tsunade se encogieron.
Una fina línea de sangre se deslizó por su mejilla. Iga Ichizoku estaba de espaldas a ella. Momentos antes, Tsunade había lanzado un ataque sorpresa a la velocidad del rayo, pero su contraataque había superado con creces sus expectativas. Con nada más que un golpe casual, ya la había puesto en desventaja. Esta era Tsunade en su apogeo actual. Mucho más fuerte de lo que había sido en la era original, superando incluso a Meiterum en poder bruto. Sin embargo, todavía estaba abrumada. ¿Por qué tu ataque es tan débil? La voz de Iga Ichizoku era tranquila, fría y carente de emociones. Lentamente se dio la vuelta. Y desapareció. En el instante siguiente, reapareció directamente frente a Tsunade. Tsunade reaccionó al instante, lanzando un puñetazo que detonó el aire mismo, produciendo un estampido sónico ensordecedor. Iga Ichizoku simplemente ladeó la cabeza, evadiendo el golpe con facilidad. Entonces, descendió una tormenta de golpes. Puñetazos y patadas chocaron en rápida sucesión, sus figuras desdibujándose en imágenes residuales. Tsunade fue obligada a retroceder una y otra vez mientras las grietas se extendían como telarañas por el suelo, y cráteres entraban en erupción bajo sus pies. ¡Bum! Tsunade cruzó los brazos justo a tiempo, pero aún así salió volando hacia atrás por un solo puñetazo. Sus brazos temblaban violentamente por el impacto. Todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Meiterum todavía estaba atónita por la pura presión que emitía Iga Ichizoku. Para cuando volvió a la realidad, Tsunade ya había sido repelida. Quinta Hokage. Te apoyaré. Mei reaccionó al instante, tejiendo sellos manuales a gran velocidad. Elemento vapor. Jutsu de niebla corrosiva. Una ola masiva de niebla corrosiva, parecida a un océano, surgió hacia adelante, conllevando un aura abrumadoramente destructiva mientras envolvía a Iga Ichizoku. Por un breve momento, Mei pensó que el ataque había tenido éxito. Pero entonces, un chakra azul estalló, esparciendo la niebla parecida a lava en todas direcciones. 8 trigramas. Palma de retorno al cielo. Mei no dudó. Con solo 6 o 7 sellos manuales, un enorme dragón de agua rugió al existir. Aunque la tradicional bala dragón de agua requería sellos manuales complejos, los verdaderos maestros simplificaban la técnica. Solo shinobi como Sabusa o Kisame todavía realizaban la secuencia completa por costumbre. Elemento agua. Jutsu misil dragón de agua. 8 trigramas. Palma del vacío. Las dos técnicas chocaron violentamente. El dragón de agua se hizo añicos en un cielo lleno de niebla, dispersándose en el aire. La expresión de Mei se oscureció mientras se retiraba al lado de Tsunade. Las dos intercambiaron una mirada. Luego cargaron juntas hacia adelante. Fuerza monstruosa. Patada celestial del dolor. Elemento agua. Ola decapitadora de agua. Incluso entre los 5 Kage, aquellos que se encontraban en la cúspide del mundo ninja, pocos se atreverían a enfrentar un asalto tan coordinado de frente. Sin embargo, la expresión de Iga Ichizoku no cambió en lo más mínimo. Habló con calma. Dominio de los 8 trigramas. Yo lo controlo todo. Un viento violento hizo erupción a su alrededor. Desde debajo de sus pies, surgió a la existencia una enorme formación de 8 trigramas. Vasta, opresiva y absoluta. Empequeñecía cualquier cosa que Neji hubiera mostrado alguna vez. Sus ataques fueron aplastados sin esfuerzo. En el instante siguiente, Tsunade y Mei sintieron una fuerza invisible fijarse en sus cuerpos. Una sensación de confinamiento total se apoderó de ellas. En este mundo, dijo fríamente Iga Ichizoku, no más de 3 personas pueden escapar del encierro de mi dominio de los 8 trigramas. 8 trigramas. 128 palmas. Las manos de Iga Ichizoku se desdibujaron en innumerables imágenes residuales. Una tormenta torrencial de golpes descendió sobre Tsunade y Meiterum. El dolor se retorció en sus rostros mientras el asalto implacable las golpeaba desde todas las direcciones. Cuando aterrizó el golpe de palma final, el aura abrumadora desapareció abruptamente. Las dos salieron volando. PFFT. La sangre roció el aire mientras se estrellaban pesadamente contra el suelo, completamente derrotadas, como corderos esperando el matadero. El rostro de Meiterum se había puesto palidísimo. En comparación con Tsunade, había sufrido un daño interno mucho mayor. Tsunade, habiendo cultivado las artes marciales junto con el chakra, poseía un físico mucho más allá del de los shinobi ordinarios. Mei, sin embargo, sintió sus meridianos gritando en agonía, tanto que ni siquiera podía movilizar un rastro de chakra. ¿Es esta, la fuerza de un shinobi legendario? Susurró Mei, con la incredulidad llenando su voz. No era una competencia. Era una supresión absoluta. Tsunade sintió como si estuviera de pie ante su abuelo una vez más. Esa presión sofocante. Del tipo que aplastaba toda resistencia.
8 trigramas. Palma del vacío. Justo cuando la desesperación amenazaba con tragarlas, un sonido agudo y penetrante cortó el campo de batalla, como el grito de una cuchilla rebanando el aire. Wash. La inmensa presión de chakra se hizo añicos al instante. Una figura vestida de negro apareció frente a ellas. El hombre habló gentilmente, con una voz tranquila pero resuelta. Lady Tsunade. Quinta Mizukage. ¿Están bien las dos? Shisui. Tsunade levantó la vista sorprendida. ¿Por qué estás aquí? ¿No estabas asignado al tercer campo de batalla, lidiando con los Jinchuriki de las bestias con cola? Shisui se enderezó, con sus ojos fijos en Iga y Chisoku. Sí. Pero los shinobi sensores detectaron una reacción de chakra anormalmente masiva aquí. Así que vine a investigar primero. Hizo una breve pausa antes de continuar. Los Jinchuriki no son oponentes particularmente difíciles en este momento. Pero este hombre, su mirada se agudizó. Su nivel de amenaza es mucho mayor. Shisui dio un paso adelante, estudiando la figura ante él. Así que este es el progenitor del clan Iga, con razón alguna vez luchó contra el ancestro Madara. Shisui exhaló suavemente. Solo había sentido una presión como esta proveniente de Naruto antes. Y sin embargo. Aún así, todavía se quedaba corto frente a Naruto. El verdadero poder de combate de Naruto era un enigma. ¿Qué tan alto llegaba? Tal vez solo el propio Naruto lo sabía. Aún así, la presión que irradiaba Iga y Chisoku era inmensa. Esta era una aura exclusiva de los expertos de nivel Super Kage. Especialmente su chakra. Vasto. Ilimitado. Como un mar sin fin. Capítulo 315. Espíritu. Voluntad. Ímpetu. Iga Asai miró fijamente a Uchiha Shisui. Después de un breve silencio, habló lentamente, cada palabra cargada de convicción. Tu manejo de la espada ha alcanzado la cúspide del mundo shinobi. Shisui negó con la cabeza. Aún estoy lejos de ello. Al menos, no soy tan bueno como ese hombre. Una leve sonrisa asomó a los labios de Shisui. Sus ojos brillaron y un abrumador espíritu de lucha surgió. El hombre al que se refería era, por supuesto, Uzumaki Naruto. Muy pocos entendían verdaderamente la fuerza de Naruto. Su poder y versatilidad estaban envueltos como un velo brumoso. Justo cuando pensabas que habías visto a través de él, te dabas cuenta de que solo habías vislumbrado una gota en un océano infinito. ¿Aún hay alguien así en el mundo shinobi de hoy? Iga Asai habló de nuevo, su expresión ya no era tranquila. Los elogios vacíos no significan nada, dijo con frialdad. Al final, solo importa la verdadera fuerza. Naturalmente, sabía que en la era actual, la única persona que podía merecer tales elogios era el casi mítico Uzumaki Naruto. Aparte de Uchiha Madara y Senju Hashirama, solo dos individuos habían captado verdaderamente su atención. Uzumaki Naruto, y Uchiha Shisui, quien estaba frente a él ahora. La atmósfera entre ellos cambió abruptamente. Una aterradora intención asesina hizo erupción, barriendo el campo de batalla como una tormenta. No muy lejos de allí, Lady Tsunade y Meiteru no pudieron evitar suspirar para sus adentros. Alguna vez se habían encontrado en la cima del mundo shinobi. Ahora, solo podían observar desde el margen, con una silenciosa frustración creciendo en sus corazones. Las dos se retiraron sin dudarlo. Sus heridas eran graves y requerían tratamiento inmediato. Afortunadamente, Tsunade era una ninja médico y, si bien el daño parecía aterrador, no había perjudicado sus bases. Al instante siguiente. Ambos combatientes se movieron al mismo tiempo. Una violenta oleada de chakra explotó hacia afuera, levantando un anillo masivo de polvo. En un parpadeo, docenas de clones de sombra de Shisui aparecieron por todo el campo de batalla. La luz de las espadas brilló en todas direcciones mientras cargaban hacia adelante, afilada y abrumadora. En ese momento, Iga Asai finalmente se puso serio. Atrás quedó la compostura relajada que había mostrado al pelear contra Tsunade y las demás. Una hoja de espada golpeó directo hacia su rostro. Sin embargo, bajo la mirada tranquila de Shisui, la figura de Iga Asai se dispersó en humo. Al mismo tiempo, una palma imbuida de chakra letal golpeó desde el flanco de Shisui. ¡Bang! ¡Bang! Tu jutsu de cuerpo parpadeante es asombroso, dijo Iga Asai con arrogancia, pero bajo el Byakugan, nada puede esconderse. ¿Es eso cierto? El Shizuya al que golpeó desapareció al instante. Una voz sonó detrás de él. Iga Asai salió volando. ¡Bum! Su cuerpo se estrelló contra el suelo, tallando un cráter masivo. Se levantó lentamente, estabilizando su postura. ¿Genjutsu? Sus ojos se abrieron ligeramente. Imposible. No hay nada imposible, respondió Shisui con calma. Hace mucho tiempo que fusioné el genjutsu con mi manejo de la espada. Ya veo, dijo Iga Asai, curvando los labios hacia arriba.
Pero eso por sí solo no será suficiente para derrotarme. Por primera vez, la emoción parpadeó en su rostro. 8 trigramas. Palma del vacío. Un chakra altamente comprimido estalló de sus palmas como cañones invisibles, detonando alrededor de Shisui en rápida sucesión. La tierra se hizo añicos. El terreno se reformó por completo en un instante. 8 trigramas. Danza de los dragones gemelos. Dos enormes dragones de chakra surgieron de las manos de Iga Asai, rugiendo mientras se enroscaban en el aire, realistas y feroces, resueltos a destrozarlo todo. La expresión de Shisui se volvió solemne. La palma del vacío representaba poca amenaza para él, pero de esta técnica sintió una muerte inconfundible. El chakra surgió salvajemente. El aura de Shisui continuó elevándose. Espíritu, voluntad, ímpetu. Era como si algo invisible se hubiera encendido. Desde lejos, Tsunade y los demás miraban fijamente a Shisui, con los ojos ardiéndoles dolorosamente. La intención de la espada inundó el campo de batalla, antigua y vasta, como una bestia primigenia despertando. Para ellos, se sentía como si fueran barcos frágiles a la deriva en un mar embravecido. ¿Acaso Shisui ya ha alcanzado este nivel? Tsunade solo pudo suspirar. Meiterum, sin embargo, miró a Shisui con un brillo extraño en los ojos. Tsunade entendió claramente. El manejo de la espada de Shisui ya había tocado el espíritu, la esencia y la mente. El dolor en sus ojos no era físico, era mental. Este era un combate en el plano espiritual. Cuando la mente cree que ha sido herida, el cuerpo la sigue. Esa era la naturaleza aterradora del poder espiritual. Para los shinobi ordinarios, Shisui parecía tranquilo y no llamaba la atención. Pero para las verdaderas potencias, se sentía como si todo el espacio hubiera sido reclamado por él. Infinita luz de espada rodaba por el aire, llenando el cielo y la tierra. Matsuyasuna. El aura de Shisui surgió hasta su pico absoluto. En el mismo momento, la técnica de Iga Asai terminó de cargarse. Lo que parecía una larga acumulación fue, en verdad, nada más que un solo respiro de tiempo. Un destello de luz de espada cruzó el campo de batalla. Por un instante, Tsunade sintió como si el mundo hubiera perdido todo color. Solo ese único y cegador arco blanco permanecía entre el cielo y la tierra. El suelo se partió. Una zanja profunda y sin fondo fue tallada directamente a través de la tierra. Y entonces, llegó el ataque de Iga Asai. Este no era un ataque que pudiera ser evadido. Solo podía ser enfrentado de frente. Un choque puro de poder y voluntad. Dos colosales dragones de chakra, cada uno extendiéndose cientos de metros, surgieron hacia adelante en un abrir y cerrar de ojos. Estaban formados enteramente de chakra ultracondensado, y la fuerza destructiva de ambas técnicas ya había superado al ninjutsu estándar de rango S. Whoosh. Boom. 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 Arena y polvo explotaron hacia afuera mientras la tierra misma parecía hacerse añicos. Las violentas ondas de choque atravesaron el campo de batalla, sacudiendo tanto el cielo como el suelo. La enorme nube de polvo envolvió al instante a Tsunade y a Meiterum, que observaban desde lejos. No es bueno, exclamó Tsunade, de repente dándose cuenta de algo y escaneando apresuradamente los alrededores. Varias figuras emergieron del polvo, tosiendo mientras hablaban. ¿Estamos bien, Lady Tsunade? Sus voces estaban llenas de alivio. Cuando los dos combatientes habían comenzado su choque, estos shinobi se habían retirado de inmediato. Algunos de pensamiento particularmente rápido incluso habían reunido chakra apresuradamente para lanzar un ninjutsu defensivo alrededor de sí mismos. Como resultado, aparte de estar cubiertos de polvo, la mayoría estaban ilesos. Dicho esto, algunos aún habían sido rozados por las ondas de choque residuales y sufrieron heridas superficiales menores. Su posición actual estaba a varios kilómetros del campo de batalla, sin embargo, la escala de la destrucción había superado todas las expectativas. Esto era completamente diferente de las autodetonaciones de Deidara. Las explosiones de Deidara se dispersaban hacia afuera, pero este choque era todo lo contrario. Cuanto más cerca se estaba del centro, más aterradora se volvía la fuerza destructiva. La tierra quedó marcada y desigual, plagada de cráteres y tierra destrozada. Iga Asai había usado alguna vez esta misma técnica para aplastar directamente el Susanoo perfecto de Uchiha Madara. Su aterrador poder era innegable. El campo de batalla quedó en un silencio sepulcral. El corazón de Tsunade se encogió. El chakra residual inundaba el área, haciendo imposible que ella pudiera sentir a cualquiera de los dos combatientes con claridad. «Shisui», gritó ella. El polvo se asentó lentamente. Apareció a la vista un cráter enorme. No se veía a ninguna de las dos figuras por ninguna parte. Por un momento, la mente de Tsunade se quedó en blanco. ¿Acaso los dos habían sido completamente borrados por ese choque?
¿Cómo se suponía que iba a explicarle esto a Naruto? Cof, cof. Estoy bien, Lady Tsunade. De repente, una mano salió de la tierra ablandada. Shisui se liberó y se derrumbó en el suelo, respirando pesadamente. Su cuerpo estaba cubierto de manchas de sangre y un dispositivo de metal circular alrededor de su muñeca se había hecho añicos por completo, cayendo a pedazos. Estuvo cerca, murmuró Shisui débilmente. Casi muero junto con él. Giró la cabeza hacia Tsunade. Solo entonces ella notó el objeto roto en su brazo. Era el dispositivo defensivo recién desarrollado por Umbrella. Al activarse, podía reducir en gran medida el daño recibido, de forma comparable a un ninjutsu defensivo de rango A de primer nivel. Incluso si no anulaba mucho daño directamente, en una batalla de este nivel, hasta el margen más pequeño podía decidir entre la vida y la muerte. Lady Tsunade, se lo dejo a usted. Con eso, Shisui cerró lentamente los ojos. El mayor precio de ese intercambio no fue el chakra, sino el agotamiento mental. Había extraído a la fuerza una enorme cantidad de energía espiritual, desatando un ataque mucho más allá de sus límites actuales. Después de todo, apenas acababa de entrar en este reino. No muy lejos. El cuerpo del Edo Tensei de Iga Asai se regeneraba lentamente. Muy lentamente. Capítulo 316. Buscando los orbes de la búsqueda de la verdad. Tsunade se apresuró hacia adelante sin dudarlo, formando rápidamente sellos manuales y usando una técnica de sellado para someter a Iga Asai. Si se le permitía recuperarse por completo, todo lo que habían logrado perdería el sentido. Con Shisui habiendo perdido ya su capacidad de combate, derrotar a Iga Asai por segunda vez sería mucho más difícil. En ese momento, Tsunade sintió que un gran número de shinobi se acercaba rápidamente. Cuando llegaron y asimilaron la escena ante ellos, la conmoción se extendió por sus rostros. ¿Acaso cientos de personas bombardearon este lugar con ninjutsu? Era difícil de creer. Sin embargo, era obvio que esta devastación no había sido causada por una multitud, sino por un choque entre unos pocos individuos. ¿Qué tan poderoso tenía que ser uno para crear semejante campo de batalla? Muchos de los presentes habían presenciado el poder de las bestias con cola antes. Pero ni siquiera una bestia con cola podría dejar atrás una destrucción a esta escala. Lady Tsunade. Kakashi llegó a su lado con varios shinobi, su expresión llena de incredulidad mientras inspeccionaba las ruinas. Llévense a Shisui para que reciba tratamiento, ordenó Tsunade. Ella ya había realizado un tratamiento de emergencia, pero el problema más grave de Shisui no era una lesión física. Era el agotamiento mental extremo. Ese tipo de daño solo podía recuperarse con descanso y tiempo. Kakashi levantó a Shisui con cuidado, incapaz de reprimir su conmoción. ¿Todo esto fue causado por la batalla de Shisui? Tsunade asintió. Kakashi inhaló bruscamente. Incluso después de su reciente crecimiento en fuerza, lidiar con un shinobi del Edo Tensei todavía requería de todo su esfuerzo. Comparado con lo que tenía ante él ahora, la diferencia era como luchar contra soldados de élite versus enfrentarse a un jefe imparable. A lo lejos, en las profundidades de una cueva lúgubre. El rostro de Obito se retorció de furia. Una de sus cartas del triunfo había sido derrotada mucho más fácilmente de lo que había anticipado. Según el plan original, Iga Asai debería haber agotado la mayor parte del poder de combate de las fuerzas aliadas del mundo ninja antes de ser sometido por su fuerza combinada. Pero ahora. ¡Bang! Obito aplastó la copa de vino en su mano. En ese caso, que así sea. Rápidamente formó sellos manuales. Un ataúd se elevó lentamente del suelo. Clan. La tapa se cayó, revelando una figura vestida con una armadura de color rojo oscuro. Uchiha Madara. La sonrisa de Obito se volvió feroz. Entonces procedemos con el plan B. Nadie puede detenerme, nadie. Este mundo falso merece ser destruido. Los ojos de Madara se abrieron de repente, pero estaban apagados, carentes de verdadera conciencia. Obito aún no le había permitido despertar su propia voluntad. Mientras tanto, dentro de la base de Umbrella, una presión aterradora llenó el aire. Varios orbes negros flotaron en silencio alrededor de Naruto, y luego se formaron más, uno tras otro, hasta que hubo 6 en total. Naruto se elevó lentamente en el aire, su cuerpo levitando de forma natural. Una expresión solemne cruzó por su rostro. Así que estos son los orbes de la búsqueda de la verdad, murmuró. Realmente son poderosos. 6, aún no es el límite. Una sonrisa se dibujó en sus labios.
A diferencia de la línea de tiempo original, donde los orbes de la búsqueda de la verdad se formaban a través del poder del sabio de los 6 caminos, Naruto los había condensado enteramente a través de su propia comprensión. En el camino original, cada orbe de la búsqueda de la verdad se perdía permanentemente una vez destruido. Pero Naruto era diferente. Él ya había captado su principio fundamental. Incluso si uno era destruido, podía volver a condensarlo, aunque el proceso estaba lejos de ser simple. En el instante en que Naruto completó la formación de los orbes de la búsqueda de la verdad. Dentro de la tierra pura, una figura fantasmal abrió los ojos. Un Rinnegan miraba fijamente desde su frente. Un suave murmullo resonó a través del vacío. ¿He sido revivido? G. No se suponía que el plan fuera así. Mirando hacia abajo a su cuerpo juvenil, Uchiha Madara se burló, claramente insatisfecho. Edo Tensei, así que las cosas se han desviado. Apretó el puño. El poder surgió a través de él. Crudo, abrumador y olvidado hace mucho tiempo. Esta era la fuerza de su mejor época. Se formó un sutil sello manual. Déjenme ver en qué se ha convertido el mundo shinobi, dijo fríamente. Me pregunto, si todavía existe alguien que pueda interesarme. Con un solo paso, Madara desapareció. Esto es malo. Uchiha Madara ha aparecido en el país de las heladas. Del lado de las fuerzas aliadas del mundo ninja, las alarmas se encendieron al instante cuando se detectó la aterradora presencia. La tormenta había llegado. Todos entendían lo que esta guerra significaba verdaderamente. Se enfrentaban a los no muertos. Leyendas del pasado, antiguas potencias del mundo shinobi traídas de vuelta de la muerte. Y entre ellos, Uchiha Madara era la existencia más crítica. El mundo ninja se había preparado durante mucho tiempo para su aparición. Después de todo, alguna vez fue conocido como el Asura del mundo shinobi, un nombre sinónimo de desesperación. Basado en toda la inteligencia disponible, era imposible que el enemigo abandonara un arma tan aterradora. Afortunadamente, el dios de los shinobi, el primero Kage Senju Hashirama, estaba bajo el control de Umbreya. De lo contrario, si las dos figuras más fuertes de la antigua era se mantuvieran juntas del lado enemigo, la moral de las fuerzas aliadas ninja colapsaría al instante. Si el dios de los shinobi y el Asura del mundo ninja unieran sus manos. ¿Quién en este mundo podría posiblemente detenerlos? Cuando los miembros de alto rango de las fuerzas aliadas ninja recibieron el informe, sus expresiones se oscurecieron. Se emitieron órdenes de inmediato y los ejércitos comenzaron a converger en la ubicación de Uchiha Madara. Al mismo tiempo, llegó nueva inteligencia. El propio Madara se estaba moviendo hacia el país del fuego. No hizo ningún intento de ocultar su paradero. Por el contrario, era como si los estuviera esperando deliberadamente. En mediodía, las fuerzas aliadas ninja finalmente chocaron con Uchiha Madara. Uno por uno, los combatientes de alto nivel llegaron al campo de batalla. En cuanto a los otros shinobi del Edo Tensei, al enfrentarse a la fuerza combinada del mundo ninja moderno, y con su propia lucha contenida, fueron sellados rápidamente. Solo quedó una figura. Uchiha Madara se encontraba solo, con los brazos cruzados, contemplando el mar interminable de shinobi que se reunía ante él. Su expresión no cambió en lo más mínimo. Así que así son los shinobi ahora, dijo con calma. Qué interesante. Su mirada se demoró brevemente en el contingente de Umbreya. Su formación era impecable. Su presencia estable. Incluso al enfrentarlo, no mostraron signos de desorden. Eso le valió un leve rastro de reconocimiento de su parte. Por el contrario, los shinobi de Kumogakure e Iwagakure no podían ocultar por completo el miedo en sus ojos. Entonces, la mirada de Madara se desvió. Noki, dijo con indiferencia, mocoso, ¿todavía estás vivo? Entre los 5 Kage que llegaban, Noki se tensó. Por primera vez en años, el miedo apareció claramente en su rostro. Este hombre era una pesadilla grabada en lo profundo de su alma. Aunque Madara se encontraba solo, se sentía como si todas las fuerzas aliadas ninja estuvieran frente a una montaña inconmensurable, una que nunca podría ser cruzada. Noki flotó lentamente en el aire. Un inmenso chakra se agitaba debajo de su frágil exterior. Uchiha Madara. Declaró, con la voz tensa, tu era ha terminado. Sus ojos vacilaron. El miedo era imposible de ocultar. Ja 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 ja. Madara se rió a carcajadas, el sonido resonando a través del campo de batalla. En el instante siguiente, sus ojos se volvieron fríos. Mírense a ustedes mismos. ¿Ustedes? Se burló. Meras motas de polvo, ni siquiera la mitad de lo que yo alguna vez fui, y aún así se atreven a hablar con tanta arrogancia. Una presión aterradora hizo erupción de su cuerpo. En ese momento, ya no se sentía como si Madara estuviera rodeado por las fuerzas aliadas ninja. Se sentía como si
Uchiha Madara solo se estuviera enfrentando a todo el mundo shinobi. Capítulo 317. La presencia opresiva de Uchiha Madara. Uchiha Madara, tu era ya ha terminado. Esta era pertenece a la ideología de Umbrella. El mundo finalmente conocerá la paz. Una voz atronadora resonó entre la multitud. El que hablaba era un joven alto de ojos decididos. No llevaba ninguna banda ninja y su atuendo lo marcaba claramente como miembro de la organización Umbrella. Su repentina declaración conmocionó a todos los presentes. Luego, una voz tras otra hizo eco en señal de acuerdo. Incluso los 5 Kage fueron tomados por sorpresa. Madara dirigió su mirada hacia el joven, con un leve rastro de diversión cruzando su rostro. ¿Acaso los jóvenes de esta era son todos así de ingenuos? Preguntó con calma. Dime tu nombre. El joven enderezó la espalda. Mi nombre es Adgensin. Uchiha Madara, conozco tu reputación y sé que eres poderoso. Pero sin importar qué tan fuerte sea un individuo, eventualmente será derrotado por las masas. La paz será protegida por nosotros. Las personas como tú, restos ambiciosos de una era pasada, deberían estar enterradas en la tierra. Ja 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 ja. Madara de repente estalló en carcajadas. Su voz resonó a través del campo de batalla mientras su expresión se volvía fría lentamente. No todo en este mundo sale como uno desea. Cuanto más vives, más entiendes. Esta realidad está llena de impotencia, dolor y vacío. Escucha con atención. Donde quiera que haya luz, existirán sombras. Si hay un vencedor, también debe haber un perdedor. En el momento en que alguien intenta egoístamente mantener la paz, nace la guerra. Para proteger algo, para amar algo, el odio inevitablemente lo seguirá. La causa y el efecto están entrelazados. No se pueden cortar. Esta es la realidad. Miró a Adgensin con desdén. ¿Deseas ser un pacificador? ¿También quieres bailar? Entonces déjame ver qué tan poderosa es realmente su supuesta fuerza colectiva. Solo el vencedor escribe la historia. Adgensin apretó el puño con fuerza. Yo, Adgensin, llevaré adelante los ideales de Naruto-sama, incluso si soy reducido a polvo. Déjame presenciar la magnanimidad de un predecesor. Estalló una ola de gritos emocionados, la mayoría de ellos provenientes de la organización Umbrella. Los shinobi, sin embargo, se quedaron en silencio. Ellos entendían mejor que nadie lo que el nombre de Uchiha Madara representaba verdaderamente. Ja 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 ja. Desde mi batalla con Hashirama, esta es la primera vez que siento tanta emoción. Los ojos de Madara ardían de anticipación. Mocoso, déjame ver si tu convicción vale mi diversión. Baila a tu antojo. En un instante, Madara saltó a un terreno más alto. Adgensin cargó sin dudarlo. Los 5 Kage solo pudieron suspirar. Podían sentir claramente la formidable aura del joven, y no pudieron evitar maravillarse de lo aterradora que era realmente la reserva de talentos de la organización Umbrella. Carguen. Innumerables shinobi avanzaron. Llovieron shuriken como una tormenta. La figura de Madara parpadeó. Una imagen residual persistió, luego desapareció. Adgensin fue el primero en llegar a él. Energía carmesí se condensó alrededor de su puño, formando la vaga silueta de un tigre rugiente. ¡Oh! Los ojos de Madara se entrecerraron ligeramente. ¿Energía carmesí? ¿No es chakra, taijutsu? ¡Qué interesante! Él se burló. ¿Eso es todo? Madara lanzó un puñetazo casual. ¡Bum! La colisión detonó como un trueno. Adgensin salió volando hacia atrás decenas de metros, tallando una profunda zanja en el suelo. Su expresión se volvió grave. Madara, sin embargo, no se había movido ni un centímetro. Solo 2 depresiones poco profundas marcaban la tierra bajo sus pies. ¿Tienes algo más? Preguntó Madara con pereza. Esfuérzate más. Entretenme un poco. Adgensin apretó los dientes. Hermanos, ayúdenme. Docenas de miembros de Umbrella formaron filas inmediatamente detrás de él. Bajo la guía de una técnica misteriosa, su poder surgió en conjunto, convergiendo en el cuerpo de Adgensin. Una aura vasta y majestuosa hizo erupción. Los ojos de Madara brillaron. ¿Oh? ¿Una técnica secreta que reúne la fuerza de muchos y la concentra en uno solo? Ahora tienes mi atención. Se enderezó un poco. Entonces me pondré un poco serio. Un brillo peligroso destelló en sus ojos. Elemento fuego. Jutsu Gran Dragón de Fuego. Un colosal dragón de fuego irrumpió, su rugido sacudiendo los cielos. El calor distorsionó el aire mismo, como si el mundo estuviera a punto de ser incinerado. Su poder superaba con creces cualquier cosa que Madara hubiera mostrado anteriormente. Claramente, antes de este momento, simplemente había estado jugando. Técnica secreta. 4 símbolos, fuego del pájaro bermellón. Wash.
Un grito penetrante resonó en el cielo. Un gigantesco pájaro en llamas de 100 metros de largo se materializó, elevándose hacia arriba para enfrentarse al dragón de fuego de frente. Esta era una técnica secreta combinada desarrollada por la organización Umbrella tras una extensa investigación. Su poder se amplificaba docenas de veces a través de la coordinación. ¡Boom! El cielo explotó en llamas. Una fuerza aterradora hizo erupción hacia afuera. Las rocas circundantes se hicieron añicos capa por capa, pulverizadas en fragmentos que fueron tragados al instante por la onda de choque. El polvo surgió en el aire como una marea embravecida. Bajo las miradas atónitas de Noki y los otros Kage, el polvo comenzó a asentarse lentamente. La pura potencia de ese intercambio hizo que incluso ellos se pusieran cautelosos instintivamente. Lo que más los horrorizó no fue la escala de la destrucción, sino su fuente. Este nivel de poder había sido desatado por un grupo de individuos que no eran particularmente fuertes por sí solos. Sin embargo, juntos, su ataque ya rivalizaba con un ninjutsu de rango S. Cuando el polvo finalmente se dispersó, se reveló a una figura solitaria. Uchiha Madara. Completamente ileso. Adgensin miró con incredulidad. Esa técnica secreta ejercía una enorme presión sobre él cada vez que la usaba. Nunca había imaginado que un ataque de tal magnitud ni siquiera le dejaría un rasguño a Madara. Las expresiones de los 5 Kage se oscurecieron. Lo que verdaderamente los inquietó no fue la falta de heridas de Madara, sino la implicación detrás de ello. Uchiha Madara había contrarrestado su fuerza combinada con lo que en efecto era un elemento fuego de rango B, y sin embargo, su rendimiento rivalizaba, no, superaba sutilmente, al ninjutsu de rango S. A los miembros de Umbrella que se habían enfrentado directamente a las llamas de Madara no les fue mucho mejor. Aunque lograron bloquear el ataque, casi todos resultaron gravemente heridos. ¿Es la brecha realmente tan grande? No podían aceptarlo. Su fuerza, algo que alguna vez habían creído formidable, parecía ridículamente insignificante ante este hombre. Este, es Uchiha Madara. Noki se quedó mirando a la figura parecida a un dios y a un demonio que tenía ante él. Por un fugaz momento, su mente regresó al pasado. Al niño que alguna vez había sido completamente aplastado y humillado por este mismo hombre. Sigan bailando, dijo Madara con frialdad. ¿Es eso todo lo que tienen? Se abalanzó contra la multitud. Cada movimiento casual enviaba a los shinobi a volar. La sangre salpicó el campo de batalla y la atmósfera se volvió letal al instante. Este no era un combate de práctica. Cualquiera que fuera golpeado por Madara moría en el acto o quedaba gravemente herido. Esta carnicería era mucho más horrible que cualquier cosa descrita en los registros históricos. Sangre y matanza. Este era el verdadero rostro de la guerra. Es hora de que actuemos. Gaara habló con calma, la arena girando violentamente en espiral a su alrededor. Una enorme mano de arena se formó en el aire y se estrelló hacia Madara. En el mismo momento, los otros Kage se movieron. El cuarto Raikage se lanzó hacia adelante, con relámpagos crepitando por su cuerpo mientras su chakra surgía hasta su punto máximo. Tsunade y Noki lo siguieron sin dudarlo. ¡Boom! La mano de arena descendió. Solo para que una colosal rama de árbol irrumpiera del suelo, perforándola de lado a lado y esparciendo arena en todas direcciones. Elemento madera. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par por la conmoción. ¿Cómo es esto posible? El poder de Hashirama, dijo Madara con indiferencia, sigue siendo bastante útil para deshacerse de las plagas. Ante sus palabras, el suelo tembló. Innumerables árboles retorcidos irrumpieron de la tierra, con sus ramas azotando en todas direcciones, empalando y aplastando sin piedad a los shinobi circundantes. Los 5 Kage reaccionaron al instante. No podían permitir que Madara los masacrara sin control. Un océano de arena surgió hacia arriba, interceptando una gran parte de los ataques del elemento madera. Wai, Tsunade y los demás bloquearon lo que quedaba, pero aún así, algunas ramas se abrieron paso. Los gritos resonaron a través del campo de batalla. Ante Uchiha Madara, los shinobi ordinarios no eran diferentes a las hormigas. Capítulo 318. El estallido de Tsunade. La fusión de taijutsu y chakra. Observando a la multitud en retirada, Uchiha Madara sonrió levemente antes de desviar su mirada hacia los 5 Kage. El mundo es demasiado pequeño, dijo con calma. La tierra disponible para la expansión es lamentable, apenas suficiente para estirar mis extremidades. Extendió un poco los brazos. ¿Aún pueden bailar? No llamaré a esto despreciable. 5 contra 1 es justo para un poco de diversión. Esa arrogancia encendió la furia en los corazones de los 5 Kage. Madara dio un paso adelante. Con cada paso, el Susanoo detrás de él se volvía más completo, su presencia opresiva haciéndose más pesada por segundo.
Gaara reaccionó al instante. Vastos torrentes de arena surgieron hacia adelante, envolviéndose fuertemente alrededor del Susanoo. Pero antes de que pudieran contenerlo por completo, hizo erupción una fuerza abrumadora. En menos de un segundo, la arena fue destrozada violentamente. Meiterum actuó sin dudarlo. Jutsu de ocultación en la niebla. Una espesa niebla se extendió por el campo de batalla mientras ella sacaba a Gaara, que estaba a punto de ser golpeado, del alcance de ataque de Susanoo. Elemento rayo. Lariat. El cuarto Raikage rugió mientras cargaba, con su cuerpo envuelto en relámpagos crepitantes. Su puño se estrelló contra el Susanoo de Madara. Clan. El sonido resonó como metal chocando contra una montaña. El resultado fue espantoso. Susanoo permaneció completamente ileso. Mientras tanto, el Raikage salió volando a cientos de metros de distancia, apartado por un contraataque casual de Susanoo. Noki formó rápidamente sellos manuales. Un enorme golem de tierra se elevó del suelo, su imponente altura rivalizando con la del propio Susanoo. Pero antes de que siquiera pudiera acercarse, un Yasaka Magatama cruzó el aire. ¡Bum! El golem de tierra se hizo añicos al instante. El puro poder destructivo dejó a todos sin palabras. Elemento madera. Advenimiento de un mundo de árboles de flores. El suelo tembló violentamente. Gigantescos árboles irrumpieron, extendiéndose hacia afuera en todas direcciones. En un instante, se formó un denso bosque, sus enormes troncos y ramas retorcidas estrangulando todo a su paso. Este ninjutsu parecido a un desastre sumió a los shinobi circundantes en la desesperación. ¿Acaso esto era un campo de batalla en el que pudieran participar? Sin hablar, todos retrocedieron más. Este campo de batalla ahora pertenecía únicamente a Uchiha Madara y a los 5 Kage. Toda esperanza descansaba en ellos. Tienen que ganar. Innumerables shinobi gritaron esas palabras silenciosamente en sus corazones. Contra un monstruo como Madara, solo los Kage tenían una oportunidad. Al mismo tiempo, dentro de la sede de las fuerzas aliadas ninja, la información llegaba desde todos los frentes. Casi todos los campos de batalla progresaban sin problemas, pero la atención de todos estaba fija en la ubicación de Madara. Incluso Orochimaru estaba observando la pelea. Cuando vio el elemento madera de Madara, tan inquietantemente similar al del primero Kage, no pudo evitar suspirar. No se parecía en nada a los imperfectos sujetos de prueba que alguna vez había creado. Así que esto, es una verdadera leyenda. De vuelta en el campo de batalla, el bosque embravecido se estrelló contra los 5 Kage, enviándolos a todos a volar. Madara los observó con calma, y luego fijó su mirada en Tsunade. Como descendiente de Hashirama, dijo con frialdad, ¿por qué eres tan débil? No puedes usar el elemento madera. Tu ninjutsu médico ni siquiera se compara con el de Hashirama. Él podía regenerarse sin sellos manuales, recuperándose de las heridas al instante. Tu supuesto ninjutsu médico simplemente retrasa la muerte. Su voz se volvió desdeñosa. Como descendiente de Hashirama, ni siquiera me entusiasmas. Eres solo una mujer débil. La debilidad es fea, y un senju débil lo es aún más. Tsunade se puso de pie. Sus puños se apretaron con fuerza mientras miraba directamente a Madara, sus ojos ardiendo de determinación. Así es, dijo con firmeza. Como descendiente de mi abuelo, no poseo el elemento madera. No tengo su poder abrumador, ni su capacidad para curar sin sellos manuales. Pero heredé la voluntad de fuego que él transmitió. No subestimes la voluntad de fuego, bastardo. Por un breve momento, Madara pareció vislumbrar la sombra de Hashirama en ella. Se burló. La llamada voluntad no es más que una fantasía nacida del engaño. La brecha de fuerza solo se puede cruzar con poder absoluto. El poder no es una creencia. Es el fenómeno creado por la materia. La voz de Tsunade resonó con claridad. Los muertos inspiran a los vivos. Mi ninjutsu médico no es tan débil como crees. Te mostraré el poder de una Hokage. Una luz brillante se encendió en su frente. El sello fuerza de un centenar se activó. Unas marcas negras se extendieron rápidamente desde su frente, recorriendo su cuerpo como venas vivas. Bastardo, no me menosprecies. Un aura aterradora hizo erupción de Tsunade. Chakra carmesí se envolvió alrededor de su puño, denso y explosivo. Los ojos de Madara se entrecerraron ligeramente. Este poder le recordaba vagamente al joven de antes. Interesante. Tsunade retiró el brazo hacia atrás. Fuerza incomparable. El puño de Tsunade se estrelló contra el Susanoo de Madara. Para el genuino asombro de Madara, su puñetazo atravesó el torso del Susanoo, la fuerza abrumadora enviando a Madara hacia atrás. Su cuerpo voló cientos de metros antes de estrellarse violentamente contra una escarpada pared de roca. Elemento fuego. Jutsu Gran Dragón de Fuego.
Llamas rugientes hicieron erupción en respuesta. Tsunade cargó directamente a través del infierno y lanzó otro puñetazo. ¡Bum! Las llamas se extinguieron en un instante. Madara salió volando una vez más, solo logrando estabilizarse en el último momento cuando una gruesa capa de Susanoo se reformó alrededor de su cuerpo. El repentino estallido de poder de Tsunade fue nada menos que aterrador. Por primera vez, la expresión de Madara se agudizó de emoción. El Susanoo completamente reconstituido levantó el brazo, condensando chakra en un proyectil giratorio. Un Yasaka Magatama salió disparado. Un ataque que solo un Susanoo de etapa superior podría desatar. Tsunade no lo esquivó. Dio un paso adelante y dio un puñetazo. El Yasaka Magatama se hizo añicos en el aire. Ese no fue un golpe ordinario. Lo que Tsunade estaba usando en este momento era el poder divino que alguna vez había despertado. Fuerza mejorada con chakra elevada a un nivel extremo. Con el sello fuerza de un centenar activo, podía desatar continuamente esta fuerza abrumadora sin restricciones. En este momento, Tsunade encarnaba una aterradora fusión de poder abrumador y velocidad explosiva, combinando la ferocidad del Raikage con la resistencia del Hokage. Los otros 4 Kage estaban atónitos. Habían acordado estar en pie de igualdad, así que, ¿cómo se había adelantado tanto Tsunade de repente? ¿Y, no era este poder, demasiado monstruoso? En el instante siguiente, Tsunade desapareció. Reapareció directamente detrás de Madara. Otro puñetazo lo envió a estrellarse hacia abajo. El suelo se hundió, formando un cráter masivo. Tsunade no se detuvo. Cayeron decenas de puñetazos consecutivos, cada impacto profundizando aún más el cráter, la tierra gimiendo bajo el asalto implacable. Gaara. Tsunade gritó. Gaara reaccionó al instante. La arena surgió hacia adelante, transformándose en una formación de sellado dorada, encerrando a Madara dentro del pozo. Tsunade retrocedió, jadeando mientras miraba fijamente a la figura sellada. ¿Se acabó? La razón por la que había retenido este poder hasta ahora era simple. Para hacer que Uchiha Madara la subestimara. Justo cuando Tsunade se permitió un momento de alivio. Una enorme espada de chakra púrpura irrumpió repentinamente hacia arriba, perforando directamente su cuerpo. El campo de batalla se congeló. Nadie había anticipado esto. Clap. 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 Un aplauso lento y deliberado resonó en el aire. La figura de Madara emergió ilesa. Nada mal. Nada mal en absoluto, dijo con calma. Derrotar a mi clon de madera, te lo reconoceré. Miró a Tsunade con leve aprobación. No eres débil. Pero esto, es lo más lejos que llega. La desesperación se apoderó del campo de batalla. La aplastante comprensión golpeó a todos a la vez. El abrumador Madara contra el que habían luchado tan desesperadamente no era más que un clon. Crack. Los ojos de Madara se entrecerraron por la sorpresa. Tsunade no estaba muerta. En lugar de eso, agarró la enorme espada del Susanoo que había perforado su cuerpo, y la partió en dos con fuerza bruta. Sus heridas comenzaron a cerrarse a una velocidad aterradora. La carne se regeneró. La sangre desapareció. En momentos, Tsunade se puso de pie una vez más. Ese nivel de regeneración ya era comparable al de Senju Hashirama. Los 4 Kage exhalaron bruscamente con alivio. Ninguno de ellos esperaba que Tsunade poseyera tal resistencia. Como se esperaba de la mejor ninja médico del mundo. Capítulo 319. El poder de todos. El dios dragón de Konoha. Déjenme correr al campo de batalla. Tsunade y los demás no podrán contener a Madara. El joven vestido con una armadura de batalla rojo oscuro habló con ansiedad, su largo cabello ondeando detrás de él. Este era Senju Hashirama, restaurado a través del Edo Tensei. Cuando le llegó la noticia de que Uchiha Madara había revivido por completo y había aparecido en el campo de batalla, su corazón se debatió entre la emoción y la inquietud. Ansiaba encontrarse con su viejo amigo una vez más, pero estaba mucho más preocupado por Tsunade y los otros Kage. Hashirama conocía bien a Madara. Nunca se contendría simplemente porque Tsunade fuera su descendiente. En la actualidad, solo el propio Hashirama tenía la oportunidad de detenerlo. Para derrotar a Madara, aparte de su propia fuerza, tal vez solo quedaba un método. Disipar el Edo Tensei. Madara. La matanza por la fuerza nunca traerá la paz. Solo la voluntad de la gente puede dar forma al futuro del mundo. La expresión de Hashirama se endureció con determinación. En su corazón, estaba profundamente de acuerdo con la filosofía de la organización Umbrella. Primero Kage-sama, incluso si se va ahora, puede que ya sea demasiado tarde. Un shinobi a su lado habló vacilante. Simplemente estaban demasiado lejos del campo de batalla. Para cuando Hashirama llegara, los 5 Kage ya podrían estar muertos. Entonces usen ninjutsu de espacio-tiempo y envíenme allí.
Hashirama rugió sin dudarlo, su preocupación por Tsunade imposible de ocultar. No dejaré que Tsunade y los demás enfrenten a Madara solos. El shinobi dudó antes de responder. En la actualidad, solo la organización Umbrella y los antiguos guardias del cuarto Hokage pueden usar ninjutsu de espacio-tiempo. Sin embargo, la teletransportación de Umbrella requiere coordenadas preestablecidas, y los guardias del cuarto Hokage probablemente no puedan sostener una teletransportación a una distancia tan larga. Los ojos de Hashirama se iluminaron. Entonces llamen a Orochimaru. El cuarto Hokage puede hacerlo. Tenía a Minato Namikaze en alta estima, un hombre que dio su vida para proteger la aldea y que realmente merecía el título de Hokage. Aún así, una pregunta persistía en la mente de Hashirama. ¿Por qué sellar al 9 colas le costó la vida? ¿Acaso no se suponía que era tan simple como aplaudir? El shinobi hizo una mueca pero asintió, dándose la vuelta para irse de inmediato. Verdaderamente posees tal habilidad. La mirada de Madara se posó en la mujer parada ante él, su expresión decidida e inquebrantable. Yo, Uchiha Madara, te reconozco, ninja médico. Una leve sonrisa se curvó en la comisura de sus labios. Una emoción olvidada hace mucho tiempo surgió en su corazón. Llamémoslo, entretenimiento. Sus manos volaron a través de los sellos. En un instante, 25 Madaras aparecieron a su alrededor. ¿Crees que estos clones pueden usar a Susanoo como yo puedo hacerlo? La voz de Madara era tranquila, casi divertida. La respuesta es, sí. La desesperación descendió. Un chakra violeta hizo erupción de cada clon de madera mientras que imponentes Susanoo se manifestaban uno tras otro, más de 20 guerreros colosales rodeando el campo de batalla. Noki contempló la escena, con los recuerdos aflorando sin ser llamados. Recordó al primer Tsuchikage, sosteniendo una piedra en la mano. Sé cómo esta piedra, había dicho. Inamovible. Inquebrantable. Esta era la voluntad de piedra. Nunca ceder. Incluso enfrentando tal abrumadora disparidad, Noki no se desesperó. Sus ojos ardían de determinación mientras formaba sellos. Elemento polvo. Jutsu de desprendimiento del mundo primitivo. Una luz blanca cegadora surgió de sus palmas. Tsunade saltó detrás de él sin dudarlo, vertiendo su inmenso chakra en el cuerpo de Noki. El Raikage y los otros Kage se mantuvieron firmes, prestando su apoyo. Un enorme elemento polvo se expandió hacia afuera, borrando a todos los Susanoo a su paso, pulverizándolos a nivel atómico. Madara rió suavemente. Así que después de todo no será aburrido. Los 5 Kage se pararon hombro con hombro, con los ojos fijos en Madara. Madara, no subestimes el poder de un Kage. Como se esperaba de unos shinobi que llevan ese título, respondió Madara, con una leve sonrisa en su rostro. Los reconozco a todos. Luego su tono cambió. Frío y desdeñoso. Pero esto es lo más lejos que llegan. Ahora, permítanme mostrarles la verdadera desesperación. Tengai Shinsei. Una abrumadora oleada de chakra hizo erupción del cuerpo de Madara. El cielo pareció partirse. Con un rugido ensordecedor, un colosal meteoro atravesó las nubes y quedó suspendido sobre el campo de batalla. Una presencia apocalíptica, como si los propios cielos descendieran para aniquilar el mundo. Los shinobi se congelaron de terror. Las armas resbalaron de las manos temblorosas. Los corazones se convirtieron en cenizas. ¿Cómo podemos luchar contra algo como esto? Esta es una existencia más allá de la conquista. ¿Es este el verdadero poder del Asura del mundo ninja? La desesperación se extendió como un reguero de pólvora. Incluso Tsunade sintió que se le cortaba la respiración. Abuelo. ¿Cómo es que alguna vez reprimiste a un monstruo como este? Sin embargo, eran, después de todo, shinobi que llevaban el título de Kage. En ese instante, los pocos intercambiaron miradas. Sin una sola palabra, surgió una determinación compartida. Se movieron simultáneamente, preparándose para interceptar el meteoro que descendía. Ante una calamidad que se asemejaba a un desastre natural, los shinobi ordinarios de las fuerzas aliadas ya habían caído en la desesperación. Sin embargo, entre ellos, los miembros de Umbrella no mostraron miedo, solo una determinación inquebrantable. Si el meteoro caía, todos morirían. Ya que la muerte era inevitable, bien podrían dar todo lo que tenían. Tanto los artistas marciales como los shinobi comenzaron a reunir sus fuerzas. El chakra y la energía vital surgieron juntos, convergiendo en un solo torrente abrumador. Noki se movió primero. De pie sobre los hombros del Raikage, el Tsuchikage formó rápidamente sellos manuales. Jutsu de roca superligera. El Raikage rugió mientras su cuerpo se aligeraba, lanzándose hacia arriba con fuerza explosiva. Al mismo tiempo, Gaara actuó.
Un inmenso volumen de arena irrumpió en el cielo, formando una mano colosal que agarró el meteoro que caía, intentando frenar su descenso. Sin embargo, incluso con los esfuerzos de todos combinados, el impulso del meteoro solo disminuyó ligeramente. La expresión del Raikage se retorció con ferocidad mientras empujaba su chakra a su límite absoluto. Tsunade saltó hacia adelante y estrelló su puño en la superficie del meteoro, tallando un enorme cráter con una fuerza monstruosa. Bajo los esfuerzos combinados de los 5 Kage, el meteoro finalmente se detuvo. Por un breve momento, todos pensaron que había terminado. Entonces la voz tranquila y burlona de Madara resonó por el campo de batalla. No creyeron seriamente que esto era todo lo que podía hacer, ¿verdad? Las nubes arriba se agitaron violentamente. Emergió otro meteoro. La desesperación descendió una vez más. No es uno, son 4. Madara miró los rostros pálidos y horrorizados ante él, con el desdén parpadeando en sus ojos. ¿Creencia? ¿Determinación? Frente al poder absoluto, tales cosas no tenían sentido. Solo importaba la fuerza. En ese momento, una voz resonó en las fuerzas aliadas. No se rindan. ¿Aún seguimos en pie? Era un miembro de Umbrella. Su poder ya había terminado de condensarse. Sobre el campo de batalla, una aura abrasadora de energía vital irrumpió, ardiendo como un sol naciente. Un joven rió a carcajadas, con los dientes brillando mientras levantaba el pulgar hacia arriba. Gumi-sensei tiene razón. La pasión de la juventud debe arder con infinito brillo. Entonces permítanle a este anciano unirse a ustedes, siguió otra voz, profunda y resonante. Mi sangre no ha hervido así en décadas. Los 3 grandes maestros de las artes marciales intercambiaron miradas. Era el momento. Detrás de ellos, innumerables luchadores enderezaron sus espaldas, con la determinación ardiendo en sus ojos. Todo el poder convergió en un hombre. El antiguo dios dragón de Konoha florecería una vez más. Poder divino de las artes marciales, dios dragón de Konoha. Takuma Genji se encontraba en el centro de todo. Años de implacable cultivo habían templado su cuerpo a la perfección. Este poder divino, el dios dragón de Konoha, había sido grabado en sus propios genes hace mucho tiempo. El cielo tembló. Un colosal dragón divino se manifestó sobre el campo de batalla, su forma vívida y realista. Una energía ilimitada se enroscaba alrededor de su enorme cuerpo, que se extendía a lo largo de casi 1000 metros. Era una existencia sin comparación. Inigualable. Incluso la expresión de Madara cambió. No esperaba que tal figura existiera dentro del mundo shinobi. Vagamente, recordó a este anciano. Con solo sus ojos, Madara podía ver la verdad. Este hombre estaba reuniendo la fuerza de todos los presentes. Tal poder. Era digno de reconocimiento. Capítulo 320. Hashirama llega. El cuarto Hokage no es bueno en las artes sabias. Si Madara estaba meramente sorprendido, entonces todos los demás, aparte de los miembros de Umbrella, estaban completamente conmocionados. Este poder. Esta aura abrumadora. No era más débil que la propia presencia destructora del mundo de Uchiha Madara. La colisión de las 2 fuerzas titánicas hizo que todos los corazones temblaran. ¿Es este el poder de Umbrella? Murmuró un shinobi con voz temblorosa. Incluso después de varios encuentros con Umbrella, todavía se encontraba incapaz de sondear las profundidades de sus cartas del triunfo. Su fuerza siempre superaba las expectativas, siempre ampliando los límites de lo que los shinobi creían posible. ¿Puede un humano alcanzar verdaderamente este nivel? La aterradora fuerza de Madara era al menos comprensible. Él era una leyenda. Un demonio con forma humana. Un nombre conocido a través de la historia. Pero este anciano de Umbrella, desconocido para la mayoría en la era actual. ¿Por qué poseía tal poder? Solo los de la generación más antigua reconocerían el nombre de Takuma Genji, Uchiha Madara. La voz de Takuma Genji retumbó como un trueno. Déjame mostrarte el poder de las masas. Dao marcial de ki de sangre, 9 revoluciones del dios dragón. Un dragón divino cobró vida con un rugido, girando en espiral hacia arriba y estrellándose contra el colosal meteoro. Los vientos que generó fueron como huracanes arrasando el campo de batalla. Roar. Bum bum bum. El sonido sacudió los cielos. El masivo meteoro se hizo añicos. Se partió limpiamente por la mitad. Trozos rotos llovieron del cielo, cada fragmento del tamaño de una roca. Pero los shinobi reaccionaron rápidamente, interceptando los escombros con ninjutsu coordinado. Una ola de alivio, cruda y abrumadora, surgió en sus pechos. ¿Acaso nosotros, realmente lo detuvimos? Algunos abrazaron a la persona que tenían al lado. Algunos lloraron. Algunos se derrumbaron incrédulos. Incluso los 5 Kage sintieron temblar sus corazones. El mundo shinobi estaba a punto de cambiar.
No, ya había cambiado. El ascenso de la organización Umbrella parecía inevitable. La era de las aldeas ocultas tradicionales ya había comenzado a desmoronarse. Pero sin importar el futuro, la supervivencia era lo primero. Todos los ojos se volvieron hacia Uchiha Madara. Su expresión no cambió en lo más mínimo. Tu fuerza, dijo con calma, se ha ganado mi reconocimiento. Dime tu nombre. Organización Umbrella, Legión del Dao Marcial, Takuma Genji. Takuma Genji, los ojos de Madara se entrecerraron. Así que eres tú. He tomado nota. Muere con honor. Madara podía ver claramente. Takuma Genji había llegado a su límite. Ese último ataque abrumador había drenado casi toda su fuerza combinada, y canalizar tal poder ejercía una inmensa tensión sobre su envejecido cuerpo. Ya no podía desatar un segundo golpe. E incluso si pudiera, las fuerzas detrás de él habían agotado la mayor parte de su chakra y vitalidad. Madara, empoderado por las células de Senju Hashirama, había superado incluso su mejor momento. Una fusión de Hashirama y Madara. Un monstruo que estaba por encima de ambos. Tengai Shinsei, cielo oculto en la tierra temblorosa. Madara levantó la mano. Nunca dije que solo pudiera lanzar esto una vez. Desespérense. Lloren. Hashirama, solo yo puedo traer la salvación a este mundo. Demostraré que tus ideales están equivocados. Otro gigantesco meteoro se materializó por encima de las nubes. Y el campo de batalla se ahogó una vez más en un terror mortal. La esperanza se convirtió instantáneamente en desesperación. ¿Por qué darnos luz, si planeas hundirnos de nuevo en la oscuridad? ¿Eso crees, Madara? Dos voces tronaron en el cielo. Elemento madera. Jutsu dragón de madera. Elemento viento. Rasen Shuriken. Estallaron explosiones gemelas. El cielo se llenó de escombros y polvo, tapando el sol. Cuando el humo se disipó, dos figuras se adelantaron. Senju Hashirama, Edo Tensei. Y el cuarto Hokage, Minato Namikaze. Uno de los ataques había sido lanzado por Minato, quien, después de años de estudio, había completado sus transformaciones de la naturaleza del chakra y desarrollado una técnica avanzada de Rasengan. Hashirama parpadeó sorprendido y luego sonrió. Cuarto Hokage, ¿no dijiste que no eras bueno en el Senjutsu? Se inclinó, desconcertado. ¿Cómo es que ahora te ves casi tan bien como yo? Minato sonrió cortésmente, con expresión apacible. Entrar al modo sabio en un segundo no es exactamente una comparación justa, Hashirama-sama, básicamente, es como si usted aplaudiera y, ¡bam!, ya está. Hashirama se rascó la mejilla con torpeza. Ah, eso es cierto, ¿no? Senju Hashirama sonrió torpemente mientras miraba al cuarto Hokage. Minato se rascó la cabeza avergonzado. Él realmente no había sido muy bueno en las artes sabias antes. Hashirama. Los ojos de Madara se clavaron en el Senju Hashirama que apareció de repente. Una leve e incontrolable sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Abuelo. La voz de Tsunade rompió la tensión. Hashirama la miró y su rostro se iluminó. Ja ja ja. Mi Tsunade ha crecido tanto. Hashirama. La voz de Madara resonó, llena de emoción que chocaba con la desesperación del campo de batalla. Hashirama le sostuvo la mirada con una sonrisa sencilla y honesta. Madara, detente. Tu plan no tendrá éxito. Para los shinobi a su alrededor, la escena era surrealista. El hombre frente a ellos parecía inocente, casi tonto, sin la abrumadora presión que imaginaban del legendario dios de los shinobi. ¿Este, es Lord Hashirama? ¿En serio? Ninguno de ellos sabía la verdad. La heroica imagen de Hashirama de la historia estaba siendo aplastada en el acto. Madara resopló. Hashirama, sigues tan ingenuo como siempre. Después de tu muerte, la paz con la que soñabas se hizo añicos. Las guerras que siguieron fueron aún más crueles que las anteriores. Se cruzó de brazos, con voz profunda e inquebrantable. El deseo humano no conoce límites. Solo yo puedo traer la verdadera salvación a este mundo. Tu fantasía de que el entendimiento mutuo por sí solo puede traer la paz es ridícula. La expresión de Hashirama se endureció. Madara, sé que mis viejos ideales eran inmaduros. Pero tu camino tampoco es el correcto. Dio un paso adelante, con voz firme y decidida. Las ideas que se imponen a las personas nunca echarán raíces. Solo cuando la voluntad de la gente se alinee podrá existir la verdadera paz. Estas eran verdades que Hashirama solo había comenzado a comprender después de encontrar la ideología detrás de Umbrella. La verdadera paz requería más que fuerza. Requería satisfacer las necesidades básicas de la gente y unir su voluntad. Por eso Umbrella desarrolló la productividad, la infraestructura, la educación y el bienestar público. Sin estabilidad ni propósito compartido, la paz siempre fue temporal.
Hashirama continuó, con voz solemne mientras reflexionaba sobre sus propias decisiones pasadas. Sabía que el poder era necesario, así que reuní a los clanes y creé una estructura. Un país, una aldea. Con shinobi como guardianes y nobles como administradores. Los shinobi no producían comida ni bienes. Dependían de las misiones para su sustento. Dependían de los recursos de los daimi. A cambio, los shinobi eran la disuasión militar de la nación. Para estabilizar el mundo, Hashirama distribuyó las bestias con cola entre diferentes aldeas. Un equilibrio de terror para prevenir una guerra a gran escala. Pero subestimé la naturaleza humana, murmuró Hashirama. Y la codicia que se encona en los corazones de la gente. El país del fuego era rico. Otras naciones, no lo eran. Él había pasado eso por alto. El país del viento casi no tenía recursos naturales. Incluso el agua potable era valiosa. Las tormentas de arena los asolaban todo el año. ¿Cómo podrían no mirar hacia el país del fuego con deseo? Lo mismo sucedía con muchos otros países. El conflicto era inevitable, no porque la gente quisiera la guerra, sino porque los recursos eran desiguales.